interrumpir. A ver, vámonos. Vamos a hacer 3 ejercicios hoy día. Vamos por el más facilito. Dice en el siguiente sistema, calcular la tensión en el alambre S1, es decir, la tensión en este punto de acá, tomando en cuenta que las varillas tienen pesos despreciables y deben colgar horizontalmente, ¿no? Se desconocen los pesos de las esferas A, B y C. Ok. Para que cada una de las varillas esté en equilibrio, entonces tendrían que tener justamente el mismo torque en cada punto de apoyo, ¿no? Aquí tenemos 4 y 8 metros. Aquí tendríamos 3 y 5 metros, y aquí 2 y 6 metros, ¿no? Para la esfera A, los 6 newtons tienen que compensar el peso A. Para la esfera B, tiene que compensar el peso de los 6 newtons más el peso A. Y para la esfera C, tendríamos que compensar el peso de todo lo anterior y vamos para ello a utilizar la segunda ley de Newton, ¿no? La de abajo, directamente la sumatoria de momentos es igual a 0. Entonces 6 newtons por 4 metros tiene que ser el peso de A, 8 metros, por lo tanto el peso de A es 3 newtons. En el caso de las fuerzas verticales, bueno, obviamente estos 3 newtons más los 6 que teníamos, que hacen 9 newtons, por lo tanto es el peso que tendríamos ahí. Luego, de una manera similar, tendríamos para la varilla del medio, ¿no? Ese peso por 3 newtons va a ser igual a 5 metros por los 9 que hemos calculado hace un rato. Entonces, haciendo una relación de despeje, simplemente 5 sobre 3 por 9. Ahí tendríamos 15 newtons. De ahí, la sumatoria de la fuerza Y es igual a 0. Por lo tanto, el caso de la tensión en esa cuerda va a ser 24 newtons. De la misma manera, como tiene que estar horizontal en la última varilla, esos 24, que serían el S2, por el peso de la esfera C, tendría que ser también equilibrado. De esa manera, el peso se despeja y tendríamos 2 sextos de 24 newtons, es decir, 8 newtons. Finalmente, tendríamos que estos 8 newtons más los 24 newtons harían lo que sería nuestra última tensión. Y de esta manera, entonces tendríamos que la tensión sería de 32 newtons, la que sería nuestra respuesta. ¿Ok? ¿Hay alguna preguntita de esto? La clave está justamente aquí, por si acaso, ¿no? Es tomar en cuenta simplemente una relación de torques, ¿no? Hablando de torques, tendríamos este otro ejercicio, ¿no? También entró a examen. 2015. Calcular el peso de la barra homogénea del sistema que encuentra el equilibrio, considerando que las dimensiones de la polea son despreciables y que el peso P, que está acá, son 80 newtons. ¿Cuál es la magnitud de las reacciones en la articulación que tenemos aquí abajo? Ok, en este sentido, entonces, tendríamos que la dimensión de la barra trabaja con un diagrama de cuerpo libre. Aquí tendríamos los
30 newtons, digo 30 grados, porque esto es 90, ¿no? 90, acá tendríamos 60 que se replican acá, 90, y por lo tanto aquí 30, ¿no? Luego, en esta parte de aquí abajo, vamos a tener el peso de la barrita, ¿no? Si decimos que L es el tamaño de esta barra, entonces tendríamos que la reacción en Y por el peso seno de 30 grados menos el peso de acá va a ser igual a 0, ¿no? Tomando en cuenta directamente esta relación, ¿no? Y tomando en cuenta los momentos, ¿no? La distancia, digamos que es L, aquí sería L medios y aquí tendríamos L, ¿no? Entonces el peso por L, hablando del coseno de 30 grados, que sería el torque perpendicular, ¿no? Tomando en cuenta esta relación de acá, ¿no? Recordemos, aquí hay 60 grados, aquí tendríamos 30, aquí tendríamos 60, por lo tanto sería la relación del peso con el coseno de 60 grados. Eso va a ser igual a 0. Entonces, el componente va a ser 4 veces P de esta relación y por lo tanto va a ser 300 newtons. De ahí sacamos la relación X y Y tomando en cuenta el ángulo de 60 grados que tenemos originalmente y tendríamos que, bueno, aquí me ha saltado un cacho el diagramita, lo voy a subir. Para pasar eso, voy a subir, se partió en dos. En realidad tendríamos que tomar en cuenta ese ángulo que decíamos hace un momento, ¿no? Ok. Esto lo grabamos en el escritorio también. Sería nuestro segundo ejercicio del día de hoy. No sé si hay alguna preguntita de este. Okay, no hay preguntas. Vámonos al siguiente ejercicio. Tendríamos este de acá. A ver, este está completo. Este de acá. Este es. Esta es la solución que lo hemos copiado aparte. Aquí dice el programa. Hallar la mínima fuerza F de acá, conocido los ángulos alfa y beta, que hará que la cuña 1, que es esta de acá, de masa M, empiece a moverse hacia arriba, despreciar la masa de la cuña 2 y todo tipo de fricción entre superficies. Entonces, supuestamente no hay ninguna fricción, pero si apretamos lo suficientemente fuerte, entonces debería la reacción de esta ser la subida hasta allá. Entonces, tenemos un triángulo de fuerzas, la fuerza, la reacción 2 y la reacción 1. Que por tercera ley de Newton es la misma reacción 1 de acá y tendríamos nuestra reacción que sería equivalente al peso, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta acá, tendríamos R1 coseno de alfa. Aquí tendríamos que F va a ser igual a R2 seno de alfa, que sería el componente vertical, de donde R1 va a ser F sobre tangente de alfa, ¿no? Simplemente haciendo una relación entre estas dos, ¿no? Para el primer caso tendríamos que R1 va a ser igual a R por el coseno de beta, que sería la componente horizontal. Y de ahí tendríamos que F va a ser, no, que R va a ser F coseno de alfa más tangente de, perdón, coseno de beta más tangente de alfa. Ahora, si nosotros tomamos en cuenta la parte vertical, R seno de beta va a ser igual al peso.
De ahí nosotros podemos sacar que f sobre coseno de alfa más tangente de beta por el seno de beta va a ser igual al peso. ¿De dónde? Seno sobre coseno es tangente. Entonces tendríamos tangente de beta sobre tangente de alfa por el peso, ¿no? Y dónde tendríamos la mínima fuerza tomando en cuenta, ¿no? Este es un problemita algebraico. Ahí no me quedo. Casi me olvidó guardarlo. Lo guardaremos en el escritorio. Y este sería nuestro ejercicio 3. Ok. Finalmente tenemos este otro ejercicio. Este está un poquito más bonito, si quieren, más complicado. Aquí hablamos de lo que es fuerzas distribuidas. ¿Ya? Para las fuerzas distribuidas, estimados, lo que tenemos que tomar en cuenta es justamente toda la influencia que tendría esto de acá o esto de acá. Para eso no hay que asustarse, lo único que tenemos que tomar en cuenta es como si fuera una única fuerza, ¿no? Entonces la influencia de este triángulo se va justamente a la mitad de la distancia, en este caso sería 6 metros. Y en este otro caso, de la misma manera, 5 metros, y aquí tendríamos el tamaño de la fuerza, ¿no? Y aquí tendríamos que tomar en cuenta la distribución que nos están dando, que es 50 newtons por metro, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta la relación de un triángulo, que sería 1/2 por 5 por 50. En este primer caso serían 125 newtons. Y la distancia que tenemos que tomar en cuenta va a venir con la relación de nuestro triángulo, ¿no? El triángulo va a tener su relación de el baricentro acá, no, la tercera parte de 5 metros, de ahí sería 5 tercios, ¿no? De la misma manera, aquí la relación del baricentro nos viene por acá, que sería 6 tercios. Un triángulo siempre va a ser la tercera parte cuando está colocado en uno de los catetos, ¿ya? De ahí entonces tendríamos que aquí en un caso va a ser de 2 metros y en el otro de 5 tercios de metro. Ahora, esta distancia de 6 metros y de 5 metros respecto al punto de apoyo. Entonces tendríamos la relación del punto de apoyo A más el punto de apoyo B menos 600 menos 400, que serían justamente los pesos de acá, menos 125, que sería esta parte de acá, menos 150, que sería la segunda parte del triángulo, menos 20, que es el peso de la barra, va a ser igual a 0. Adicionalmente, tendríamos los torques que tienen que ser igualitos, ¿no? Es decir, el torque que genera acá, que va a ser 6 más 5, 11 por RB, menos este peso de acá, 400 por 11, 400 recordemos que era este peso de acá, menos 600 por 6, ¿no? Que sería este de acá, o sea, tenemos la reacción, el peso, el otro peso, el triángulo, que sería 150, 6 tercios, ¿no? Más 125, que sería el de acá, por 5 tercios, menos 20, que es el peso de la barra, por 3. ¿De dónde sacamos 3? Tenemos 5 más 5,
10, 16, entre 2, 8, 8 menos 5, 3, ¿no? Igual a 0. Entonces, de ahí sacamos las dos reacciones, que serían directamente para la primera ecuación, 141,06 newtons, y para la segunda ecuación tendríamos 553,94 newtons. Al revés la relación. Como es la primera vez que hacemos un ejercicio de peso distribuido, vamos a volverlo a explicar. ¿Ya? La placa de la figura dice, ¿no? Tiene una longitud y masa 2 kilogramos, ¿no? Y está soportado por dos fuerzas distribuidas en forma lineal con máximos de 50 newtons por metro, que están hasta acá, ¿no? Además de dos fuerzas hacia abajo con magnitud de 600 y 400 newtons. Termina las reacciones verticales, ¿no? Entonces tendremos, como hemos explicado hace un rato, un triángulo y dos triángulos, de donde tenemos que sacar la relación de la fuerza, ¿no? Entonces, como es un triángulo, va a ser base por altura. La base serían 5, la altura 50. Base por altura sobre 2, 125 newtons la fuerza total de acá. Luego, para este otro lado de acá, de la misma manera, tendríamos 50 por 6 metros por un medio, porque es un triángulo, ¿no? Entonces tendríamos 150 newtons. Ahora, ¿cómo hacemos para las distancias? Encontramos el baricentro, ¿no? Baricentro nos va a dar siempre un tercio de la longitud de los catetos, ¿no? En este caso, 6 metros entre 3, y en el primer caso tendríamos 5 metros entre 3, ¿no? Si tomamos esta relación, esta de acá, tendríamos menos 5 tercios, y aquí tendríamos 6 tercios. Entonces, si llamamos RA y RB las dos fuerzas de reacción vertical, la condición de equilibrio va a ser para la parte horizontal, RA más RB, menos 600, menos 400, menos 125, menos 150, menos 20, igual a 0. Es decir, las reacciones que tendríamos en el punto A y el punto B tienen que sostener este peso distribuido, esta fuerza de acá y el peso total que tendríamos acá. Luego, la sumatoria de momentos nos va a obligar a tomar en cuenta, por ejemplo, desde el punto A, ¿qué fuerzas tendríamos? Tendríamos la reacción B, que sería esta de acá, dividido, pero multiplicado por lo que serían 6 más 5, 11 metros. Luego tendríamos a esa misma altura el peso F2, que sería 400 newtons por 11. Luego tendríamos este otro, que sería el de el peso 2, ¿no? F1, que sería 600 newtons por 6 metros, menos lo que hemos calculado hace un rato, que sería 150 por 6 tercios, que sería el equivalente a este triángulo, más 125, ¿por qué más? Porque está haciendo el giro hacia el otro lado, por 5 tercios, menos 20, que sería el peso de acá, por el pesito de la barra, ¿no? 3, que hemos dicho, este 3, ¿de dónde lo sacamos? Sacamos la distancia total, que serían 5 más 5 más 6, 16. La mitad de la barra siempre va a ser el peso, cuando es homogénea. Entonces tendríamos 16 entre 2, 8. Tenemos que el apoyo está a 5 metros, 8 menos 5, 3. De ahí sale este 3, ¿no? De ahí tendríamos entonces la reacción de B, de este
lado de acá, reemplazando este valor en la ecuación de arriba, tendríamos directamente también lo que sería la reacción de A. Bueno. Entonces,